Buenas, somos Esther Barroso, María José Galvez y Luisa Velázquez y hemos hecho una breve síntesis sobre el proceso asistencial integrado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Desde que se iniciaron en Andalucía los procesos asistenciales integrados, se determinó la EPOC como uno de los problemas de salud priorizados por su alta prevalencia y su impacto socioeconómico. Y el hecho de que muchos de los pacientes afectos en algún momento de su vida presentan de todos los escalones y dispositivos disponibles. En nuestra comunidad desde los años 80 en adelante se ha mantenido un descenso tanto de la mortalidad como en la tasa de hospitalización. Todo ello gracias al esfuerzo común de todos los agentes implicados. La prevalencia de la enfermedad sigue siendo alta en torno a un 10,2% en la población española entre 40 y 80 años, así como su infradiagnóstico más elevado en mujeres. Es por ello que hay que seguir trabajando tanto en una prevención primaria del tabaquismo, en una detección precoz, en la progresiva implementación de programas de entrenamiento y rehabilitación respiratoria, así como una optimización del tratamiento. En cuanto a la metodología, se realizó una búsqueda sistemática desde junio del 2017 a noviembre de 2017, con actualizaciones hasta noviembre de 2018. Y después de varios procesos de selección, se escogieron 5 guías para su análisis, que son la GOL, la BADOC, la GSPOC, la British Columbia y la guía ALAT. En cuanto a la definición del PAI de POC, se trata de un conjunto de actuaciones diagnósticas, terapéuticas, de cuidados y seguimiento dirigidas a personas con EPOC o sospecha. Como en todos los PAI, existen una serie de límites de entrada, finales y marginales. El límite de entrada sería una persona adulta que ha estado expuesta a factores de riesgo para EPOC y que presenta tos, expectoración o disnea, generalmente de larga evolución. Los límites finales o de salida sería una persona con sospecha de EPOC que tras una espirometría con prueba broncodilatadora se ha descartado dicha enfermedad, o pacientes con EPOC en estado terminal. Y los límites marginales son una serie de circunstancias que entrarían dentro de la lógica asistencial, pero que no entran dentro del PAI, como el EPOC pluripatológico, el trasplante pulmonar, la ventilación mecánica invasiva domiciliaria, procedimientos o cirugía de reducción de volumen pulmonar y el tratamiento sustitutivo con alfa-1 antitricina. Existen también una serie de recomendaciones clave que son unas conclusiones que se sacan de la realización del PAI de POC y podemos encontrar al lado la evidencia que presentan dichas conclusiones. La primera de ellas, para confirmar el diagnóstico de POC se realizará una espirometría forzada con prueba broncodilatadora. Una vez confirmado, se recomienda estadificar el grado de POC que hay. El plan de tratamiento incluirá plan de deshabituación tabáquica, cambios en el estilo de vida, valoración nutricional, educación terapéutica, ejercicio y cuidado, un óptimo tratamiento farmacológico con inhaladores, teniendo en cuenta las características del paciente y las vacunaciones. Los broncodilatadores inhalados son la terapia fundamental para el manejo y reducción y prevención de los síntomas. Se recomienda realizar ejercicio físico moderado porque ha demostrado una mejora en la disnea, incorporar un programa de rehabilitación respiratoria y una oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con hipoxemia grave, porque aumenta la supervivencia. Luego se recomienda antibioterapia en caso de exacerbaciones si presenta 3 síntomas cardinales, que serían aumento de la disnea, de la expectoración y de la purulencia del esputo, o presencia de 2 síntomas cardinales siempre y cuando uno de ellos sea aumento de la purulencia del esputo. Se indicará, y en pacientes que necesiten ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, se indicará el uso de la ventilación mecánica en agudizaciones graves siempre que exista acidosis con hipercapnia, disnea intensa con aumento del trabajo respiratorio, signo de fatiga muscular e hipoxemia persistente a pesar de oxigenoterapia. En la atención primaria se recomienda realizar una evaluación de la situación clínica del paciente tras el alta. A las 24-72 horas hay una conciliación de la medicación y se recomienda que los pacientes dados de alta con oxigenoterapia sean revisados a los 30 y 90 días porque pueden necesitar oxigenoterapia al alta y luego dejar de necesitarla.
Luego existen unas recomendaciones de no hacer, que serían el uso de las teofilinas y usar sedantes o narcóticos, especialmente en pacientes con riesgo de hipercapnia. En la descripción general del PAI de POC, principalmente se va a describir la hoja de ruta que va a seguir nuestro paciente desde que entra por atención primaria hasta que va al nivel hospitalario. Aquí vemos un esquema general de la entrada del paciente, puerta de entrada y recepción, se realiza una valoración inicial y una espirometría, se divide en grado A o B en seguimiento por atención primaria o C o D en seguimiento por neumología y entre ellos se hace un estudio multidisciplinar valorando las agudizaciones o en última instancia la situación de terminalidad en cuidados paliativos del paciente. La de entrada del paciente con EPOC se realiza desde atención primaria por médico de familia o enfermero de familia y se sospechan todos aquellos pacientes con factores de riesgo y síntomas como disnea y tos crónica con o sin producción de puto. El principal factor de riesgo es el hábito tabáquico y hay que hacer una evaluación inicial incluyendo los antecedentes familiares de EPOC, el hábito tabáquico, la exposición laboral, otro tipo de enfermedades, episodios compatibles con agudizaciones o incluso si puede haber Se recomienda realizar una exploración básica con una auscultación, realizar la espirometría, que sería la prueba diagnóstica, valorando el FEVS1 partido la capacidad vital forzada y la diagnóstica si es menos de 0,7. Así hay que realizar una radiografía de tórax, calcular el peso, la analítica sanguínea, una saturación y un electro. Una vez confirmado el diagnóstico, se divide el EPOC según el grado de FEVS1 y el impacto de la salud, que dependerá también a su vez de la intensidad de los síntomas y del riesgo de las agudizaciones. Vamos a dividir el EPOC en GOL A, en GOL 1 o leve si el FEVS1 es mayor del 80%, en GOL 2 o moderado si es entre el 50 y el 80, en GOL 3 grave entre el 30 o el 50, o GOL 4 muy grave si el FEVS1 es menos del 30 del predicho. A su vez tenemos que valorar la disnea con la escala MMRC o la calidad de vida del paciente según la escala ICAT. A su vez también tenemos que valorar el riesgo de agudizaciones según si han tenido menos de un episodio de agudizaciones al año sin necesidad de hospitalización o han tenido 2 episodios de agudización al año o uno de ellos ha necesitado hospitalización. Derivaremos al paciente a neumología si tiene una clasificación de C o D, si sospechamos enfisema, si sospechamos cor pulmonales, si es un EPOC diagnosticado en personas muy jóvenes, si no responde al tratamiento o si se puede beneficiar de un programa de rehabilitación. Al hablar del plan terapéutico del EPOC estable, será llevado a cabo por un equipo multidisciplinar entre el médico de familia y el neumólogo. Lo más importante es la deshabituación tabáquica, mejorar el estilo de vida, el programa de rehabilitación respiratoria, incluido el tratamiento farmacológico de elección, los broncodilatadores inhalados. Es importante conocer la terapia inhalada, enseñarle a utilizar la cámara espaciadora, valorar los flujos inspiratorios del paciente, el coste o la disponibilidad incluso del mercado para elegir el tipo de inhalador. El plan terapéutico del grupo A será un LAMA o un LAVA, el plan terapéutico del B será también un LAVA o un LAMA y si no funciona la unión de ambos. En el grupo C está indicado el LAVA más LAVA, incluso ya se refleja la utilización del corticoide inhalado y en el grupo D sería la terapia de LAVA más LAVA y valorar la presencia de eosinofilia más de 300 o de asma para añadir también el corticoide inhalado. Así hay que tener en cuenta la doble vertiente asma EPOC, conocida como ACO, cuyo tratamiento también es con corticoide inhalado. Se recomienda la vacunación anual del paciente EPOC, incluso de sus convivientes o cuidadores, y también se recomienda la vacunación del neumococo en el momento del diagnóstico y otra a partir de los 65 años. El seguimiento de un paciente EPOC estable se realizará si es del grupo A y B por atención primaria de forma anual y si es del grupo C y D se realizará por parte de neumología y atención primaria en teoría cada 6 meses. Se valorará el nivel de agudizaciones, la disnea, la deshabituación tabáquica, el tipo de ejercicio, el IMC, la adherencia al tratamiento, se realizará otra espirometría, una radiografía de tórax, saturación y una exploración básica.
Una última pincelada sobre la valoración hospitalaria llevada a cabo principalmente por el neumólogo, donde realizará una valoración del paciente con espirometría, gasometría, saturación, radiografía de tórax, TAC de tórax e incluso cultivo de puto. Y de ahí se decidirá si el paciente necesita oxigenoterapia domiciliaria, ventilación mecánica no invasiva y en última instancia cirugía torácica. Continuando con los componentes del PAI-EPOC, llegamos al punto de las agudizaciones en el ámbito de la atención primaria. Lo más importante para iniciar es saber qué es una agudización y tener claro que es un aumento de los síntomas respiratorios de forma aguda, como son la disnea, el incremento del volumen del esputo y de la purulencia de este. ¿Cuál es el abordaje que tenemos que hacer en este momento? Como son descartar otros procesos, identificar si hay infecciones bacterianas, qué medidas terapéuticas tenemos que instaurar en primer momento, realizar una valoración y dejarla escrita en la historia, realizar una exploración física que se centre sobre todo en las constantes y los signos de gravedad, establecer una clasificación de gravedad, centrándonos en los graves y en los muy graves, que dejo descrito los criterios de los graves, porque en estos niveles son los principales criterios para derivación hospitalaria. Y que no se nos olvide nunca en este nivel también tratar las comorbilidades, como puede ser la hipertensión arterial. Dentro del tratamiento ya vamos a hablar de los broncodilatadores, que inicialmente se recomiendan de acción corta, tanto iniciar con beta-2 adrenérgicos como luego podemos añadirle los anticolinérgicos de acción corta. La administración de los fármacos por vía inhalatoria será preferentemente nebulizada o en cartucho presurizado. Con respecto a la oxigenoterapia, recordar que el objetivo en los pacientes retenedores de carbónico es de 88 a 92%, que el dispositivo aconsejado es la mascarilla con efecto Venturi con una FiO2 entre el 24 y el 30. Los corticoides en caso de gravedad se pueden añadir a los broncodilatadores a nivel sistémico. Se puede utilizar una dosis de 0,5 mg/kg de prednisona, un máximo de 40 mg hasta 7 días, y utilizar los antibióticos si cumple alguno de los 3 síntomas cardinales, especialmente si es la purulencia del esputo, que la elección del antibiótico debe tener en cuenta que pueda ser una pseudomona y que en caso de que pensemos que no es, se puede utilizar tanto amoxicilina como levofloxacino. Optimizar el tratamiento broncodilatador de base. En todos los episodios tiene que haber un seguimiento de primaria a los 2 a los 3 días. La administración de teofilinas no se recomienda y sobre todo con respecto a las agudizaciones en las urgencias hospitalarias, casi todo es muy parecido a lo que se ha dicho ya en atención primaria. Por lo tanto, solo voy a comentar las cosas que son un poquito peculiares, como por ejemplo que en la historia de salud debemos registrar si tiene necesidad de ventilación mecánica en otras ocasiones que haya acudido al hospital o si la tenía en el domicilio, que si haya habido un tratamiento por una agudización de EPOC en las últimas 4 semanas se llama recaída, que es importante que podemos solicitar pruebas diagnósticas que no se pueden en el ámbito de la primaria, como puede ser una gasometría o una analítica básica o una angioTAC de tórax de forma urgente. Y sobre todo que tenemos que valorar en función de la gravedad la necesidad de oxigenoterapia, de ventilación mecánica, si necesita una intubación o tratamiento. Con respecto a los corticoides, destacar que se pueden dar por vía parenteral hasta 10 días, que en los moderados o graves se puede considerar los corticoides inhalados, que los antibióticos se recomienda realizar un análisis de esputo previo a la instauración, que la ventilación mecánica no invasiva está indicada cuando hay acidosis respiratoria con hipercapnia o una disnea intensa, y que la ventilación mecánica invasiva es cuando en caso de un gran deterioro que a pesar de los otros tratamientos no ha mejorado. Para decidir si precisa ingreso hospitalario hay unos criterios como por ejemplo el fracaso ambulatorio, la edad avanzada o la gravedad del EPOC, pero si ya quisiéramos hacer un ingreso en UCI, lo más importante es la gravedad del episodio y que no responda a los tratamientos iniciales. Al alta es muy importante garantizar la administración de la oxigenoterapia durante los traslados y tener claro que para dar el alta debe de cumplir que pueda deambular, comer y dormir sin asfixia, sin tener mucha disnea, una estabilidad clínico-gasométrica de 12 horas por lo menos, que los broncodilatadores no los usen cada menos de 4 horas y que el domicilio esté preparado para la llegada del paciente. En el informe de alta se deben de incluir una serie de datos que dejamos aquí descritos para facilitar la continuidad asistencial a la hora de. Bueno, cuando la agudización requiere ingreso hospitalario, los puntos más importantes que tenemos que tener presentes es que hay que hacer un repaso al paciente de todo el proceso que ha transcurrido, completando el análisis, viendo si tiene necesidad o no de ventilación, hacer un análisis del esputo si todavía no se ha hecho, realizar un plan de tratamiento, revisar el tratamiento que se ha instaurado ya, revisar si se están tratando las comorbilidades debidamente, recomendar el uso de ventilación mecánica no invasiva en las agudizaciones graves de forma precoz,
al alta las indicaciones que se han dado ya previamente para las urgencias y que en atención primaria tenemos que tener presente esa revisión a las 24 y 72 horas, verificar antes de darle el alta que se cumple, que sabe utilizar los inhaladores y que sabe cómo le hemos puesto los fármacos, verificar la correcta técnica con los inhaladores, registrar en la historia los programas de visitas que se van a realizar y recomendar iniciar o continuar la rehabilitación respiratoria. Bueno, con respecto a las competencias específicas del equipo profesional, se refiere a las técnicas o funciones que los profesionales tienen que garantizar al paciente en el desarrollo de su proceso asistencial, y esas vienen determinadas en el enlace. En este punto, ya para ir terminando, una representación gráfica del PAI, con que se inicia con el proceso operativo tras contactar el paciente con el sistema sanitario por las diferentes entradas posibles, que luego será ya tratado por los distintos profesionales en el ámbito de la actuación de la atención primaria y de la atención hospitalaria, dándosele continuidad hasta que finalice con la salida del PAI. Por último, y no menos importante, para la atención primaria están los indicadores. Son marcadores de calidad que nos van a ayudar a baremar si en nuestro centro de salud o en nuestra propia consulta estamos llevando a cabo el PAI-EPOC con una mínima calidad a disposición de nuestros pacientes.